Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Adamaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a hacer una comparativa completa de todos los protectores solares que podemos encontrar en Aldi. Como ya sabéis, este tipo de vídeos donde hago comparativas y guías completas empiezan siempre con los análisis individuales de cada uno de los productos para al final ir haciendo una comparativa dependiendo de cuál se adaptaría mejor a distintos tipos de pieles, cuál se adaptaría mejor a pieles más maduras, mixtas, grasas, secas, cómo poder combinarlos en nuestra rutina acorde a nuestras necesidades y que sí o sí acertemos con nuestra decisión. Añadir además que en este tipo de vídeos y en todos los vídeos que hago en el canal siempre encontraréis distintos capítulos con las secciones en el propio vídeo para que podáis ir también a la sección que más os interese y que podáis tener toda la información. Así que si queréis conocer todos los protectores solares que podemos encontrar en Aldi, cuál se adaptaría mejor a vuestras necesidades y cuál vale más la pena, quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Como os he comentado, todos estos vídeos de comparativas y guías van a comenzar con los análisis individuales de cada uno de los productos. Van a ser análisis muy rápidos, así que si de alguno de ellos en especial queréis un poquito más en profundidad un vídeo hablando bien de todos sus ingredientes, etcétera, por favor dejádmelo en comentarios. Aquí va a ser únicamente un análisis de forma muy rápida de estos 6 protectores solares que podemos encontrar en Aldi para a continuación poder hacer esta comparativa teniendo presente un poco toda esta información. Empezamos así los análisis individuales de estos 6 protectores solares con el primero de ellos, que sería el protector solar ultra fluido con un factor de protección solar de 50+. En este protector solar encontramos 5 filtros ultravioleta químicos. Algunos de ellos son específicos frente a la radiación ultravioleta A, otros frente a la radiación ultravioleta B y algunos de ellos son de amplio espectro. Esto significa que nos pueden proteger frente a la radiación ultravioleta A y B. Y ante la duda que nos puede surgir de cuáles son las diferencias de la radiación ultravioleta A y B, tenemos que tener presente que la radiación ultravioleta B, la B para acordarnos de esto, la B de burn en inglés, que sería quemar, y son justamente esta radiación ultravioleta los causantes de las quemaduras, de estas quemaduras más inmediatas cuando estamos expuestos al sol. Mientras que con la radiación ultravioleta A lo que tenemos son estas arrugas, manchas, etcétera, que se ven más cuando va pasando el tiempo, no es inmediato. ¿Encontramos otros activos interesantes en esta fórmula? Pues la verdad es que sí, y es que aquí encontramos por un lado la alantoína, que es un calmante, además de encontrar la sal del ácido hialurónico y varios antioxidantes. Es cierto que no están en una concentración muy arriba en nuestra fórmula, pero sí que es cierto que lo contiene. En este listado de ingredientes además encontramos varios perfumantes, así que todas aquellas personas que tengáis las pieles especialmente sensibles, mirad bien el listado de ingredientes para poder prevenir cualquier tipo de irritación, rojez, etc. Por último, con respecto a su fórmula, encontramos una silicona y no encontramos alcohol desnaturalizado. Así que ahora que tenemos un poquito todo esto en mente, este mini resumen de lo que encontramos en este producto, ¿hacia qué tipo de piel estaría orientado? Pues este protector solar ultra fluido busca mucho esta parte del tacto seco cuando lo aplicamos en nuestra piel. Viendo su composición se podría adaptar muy bien a aquellas pieles más bien mixtas y grasas que quieran tener un tacto seco en su piel, que no sientan brillos, que sienta que se absorbe rápidamente, etc. Este protector solar ultra fluido con este factor de protección solar de 50+, cuesta 6,49 € por 50 ml de capacidad. Y tengo que deciros que voy a decir primero los 3 protectores solares que tienen este mismo precio y a continuación hablaremos de los otros 3 que tienen un precio algo más reducido. Así pues, y en conclusión, con este protector solar, como hemos visto, conseguimos esta parte de matificar nuestra piel, reducir los brillos, conseguimos este factor de protección solar de 50+, y lo más interesante, lo podrían utilizar aquellas personas con pieles mixtas y grasas, y para aquellas personas con pieles sensibles, tener en cuenta todos los perfumantes que contiene. Pasamos así a conocer el siguiente protector solar, que viene a ser el mismo ultrafluido que acabamos de ver, pero en este caso con color. Y es que sí, la fórmula de ambos productos es prácticamente la misma, pero en este caso tenemos colorantes y pigmentos.
¿Qué es lo más interesante de este protector solar con color? Pues bien, dentro de estos pigmentos que contiene, es cierto que podemos obtener un beneficio que va un poquito más allá del protector que hemos visto anteriormente. Y es que aquí, con los óxidos de hierro que contiene, podemos tener también protección frente a la luz azul. Por lo tanto, vemos que podemos tener una propiedad que va un poquito más allá, además de que al contener estos pigmentos vamos a sentir, por supuesto, nuestro tono mucho más unificado. ¿Qué podría resaltar con respecto a diferencias de estos dos productos, además del color? Pues bien, con este nuevo producto con color encontramos una textura un poquito más cremosa que el anterior. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta con respecto al tipo de piel, y es que aquí no tenemos un ultrafluido tan ligero como el anterior, sino que tiene un poco más de cuerpo. Sigue siendo de rápida absorción, pero tiene un poco más de cuerpo que el anterior, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Así pues, este protector solar iría orientado para aquellas pieles normales a mixtas, no tan grasas, y también ante la duda de si podríamos utilizarlo como maquillaje de uso diario, tipo BB Cream, podríamos utilizarlo sin ningún tipo de problema. Por último, su precio, que sería el mismo que hemos visto anteriormente, de 6,49 € por 50 ml de capacidad. Pasamos así a conocer el tercer protector solar que podemos encontrar en Aldi, y este nos habla de esta acción Age Repair, nos habla un poco de esta acción antiedad, y ya sabéis que muchas veces en la gran mayoría de protectores solares que he ido analizando de supermercados nos habla de acción antiarrugas, antiedad, pero habitualmente suele ser algo más preventivo gracias a estos filtros que contiene la fórmula, pero en este caso sí que tenemos un activo con esta acción antiedad. Y es que aquí encontramos filtros en su fórmula, tenemos un factor de protección solar de 50, pero encontramos un péptido. No está en una muy alta concentración, no vamos a sentir tanto este beneficio antiedad como tal con respecto a no tenerlo en una muy buena concentración en su fórmula, pero sí que contiene un péptido. Es el primer protector solar que estamos viendo que nos indica acción antiedad, que sí que contiene al menos un activo al que se pueda aludir estas propiedades. ¿Qué diferencias podemos encontrar con respecto a los anteriores? Pues en este caso encontramos unas diferencias muy importantes, empezando en primer lugar por el factor de protección solar, que los dos anteriores tenían un factor de protección solar de 50+, mientras que este tiene un factor de protección solar de 50. Por otro lado tendríamos la textura, y es que mientras que los anteriores son algo más ligeros, vemos que se adaptaban bien a pieles normales, mixtas e incluso el primero para pieles grasas, aquí encontramos una textura mucho más cremosa. Vamos más bien a pieles normales a secas, no muy secas, pero a pieles normales a secas. Aquí para pieles mixtas y grasas puede quedar demasiado pesado en su piel. Por supuesto, de todos los protectores solares que hemos visto hasta ahora, este en concreto sería el que más podríamos adaptarlo como un protector solar antiedad, por lo tanto, y de momento, sería el que mejor se podría adaptar para aquellas pieles maduras. Y para finalizar, su precio, que también va a ser el precio de los dos anteriores, 6,49 € por 50 ml de capacidad. Y como os he comentado, estos 6 protectores solares los vamos a dividir un poco en este primer bloque donde teníamos estos 3 con este precio, y ahora vamos a ver los siguientes que tienen un precio mucho más bajo. Estos 3 siguientes protectores solares, como podéis ver, tienen un packaging muy parecido, el formato es prácticamente el mismo, pero vamos a ver un poco estos pequeños matices para la orientación de cada uno de ellos. Pasamos así entonces a conocer los 3 siguientes protectores solares que nos quedan, y en este caso voy a agrupar los 2 siguientes porque son prácticamente el mismo producto, también tienen prácticamente la misma fórmula, y lo único que varía es su factor de protección solar, que uno tiene un factor de protección solar de 30 y el otro de 50. ¿Qué elementos diferenciadores encontramos en estas fórmulas con respecto a las fórmulas anteriores? Aquí tenemos fórmulas mucho más sencillas, más básicas. Es cierto que encontramos algunos elementos como por ejemplo la vitamina C y el ácido hialurónico, pero los encontramos ya prácticamente al final en proporciones muy bajitas, así que aquí lo que tenemos fundamentalmente es este factor de protección solar. Tenemos protectores solares que cumplen con su función, pero a nivel de fórmula es una fórmula mucho más sencilla y más básica. En este caso, además, en estos 2 productos, en estos 2 protectores solares, también encontramos una textura más cremosa. Podríamos decir que estos productos nos recordarían más a los protectores solares de toda la vida, algo más cremosos, y sí que es cierto que se adaptaría mejor a aquellas pieles normales a secas, a muy secas. Realmente, aunque en su nombre venga indicado que también nos ayuda
ayuda con esta acción antiedad, aquí no encontramos ningún activo que pueda aportarnos realmente estas propiedades. Por lo tanto, estos protectores solares son algo más básicos, es algo más parecido a lo que hemos estado viendo en el canal últimamente. Por lo tanto, lo que nos proporcionan es esta parte más de prevención, de prevenir la aparición de manchas, de prevenir la aparición de arrugas, debido a los filtros que contiene. Ya sabemos que cuando estamos expuestos al sol, poco a poco, a medida que va pasando el tiempo, tendemos a tener este envejecimiento prematuro en nuestra piel, puede haber aparición de manchas y el protector solar puede prevenir todo esto. Por lo tanto, es verdad que con los protectores solares tenemos prevención de arrugas y manchas de cara al futuro, pero en este caso no tenemos activos como tal que puedan tener acción ni despigmentante ni tampoco activos antiedad. Con todo esto presente voy a hablar del precio, y es que el precio de estos dos productos es de 5,19 € por 50 mililitros de capacidad. ¿Por qué son más económicos que las fórmulas que hemos visto anteriormente? Pues justo por lo que os he dicho, estas fórmulas son mucho más sencillas, contienen menos activos y por lo tanto son más económicas. Algo que quería destacar de estos dos productos antes de pasar al último sería que ambos contienen varios perfumantes y también contienen mentol. Sé que para muchas personas el mentol puede ser un potencial irritativo, así que tened todo esto en cuenta antes de utilizar este producto, todas las personas que tengáis las pieles especialmente sensibles. Y pasamos así a conocer el último protector solar que podemos encontrar en Aldi, que es el que está específicamente pensado para pieles sensibles. Debo de decir que esto es lo que más me ha gustado de toda esta gama de los protectores solares de Aldi, ya que, como he ido comentando, todos ellos contenían perfumantes en sus fórmulas, podía contener algún elemento que fuera irritativo, pero han desarrollado uno específicamente para pieles sensibles. ¿Qué puedo decir de esta fórmula? Esta fórmula sigue un poco la orientación de las dos anteriores y estamos frente a una fórmula muy sencilla. Tenemos 5 filtros ultravioleta para poder asegurar así un buen factor de protección solar en nuestra piel, pero no tenemos perfumantes, no tenemos elementos irritativos. Es ideal para aquellas pieles más sensibles. Eso sí, la textura sigue siendo, como hemos visto anteriormente, una textura más tipo crema de toda la vida, más cremosa, que no se adaptaría bien a aquellas pieles mixtas y grasas. Puede quedar algo pesada, pero sí que nos recuerda a aquellas cremas de siempre y sí que se podría adaptar bien a aquellas pieles más sensibles. Así pues, ahora que ya hemos visto los 6 protectores solares que podemos encontrar en Aldi, vamos a empezar con la comparativa completa. Aquí vamos a ir viendo diferentes categorías y os voy a ir indicando cuál se adaptaría mejor y cuál es mejor de todos ellos en cada una de estas categorías, para que sí o sí, si tenéis dudas sobre cuál elegir, acertéis con vuestra decisión. Empezamos así con la primera categoría a comparar, que serían los filtros. ¿Cuál de todos ellos tiene mejores filtros, filtros más modernos? Tengo que decir que aquí, en cuanto a los filtros y también fórmulas un poquito más interesantes, tendríamos el ultrafluido con color y también el protector solar Age Repair, los 3 primeros que hemos visto, que son los que tenían un precio más elevado. Pasamos así a la siguiente categoría, donde vamos a hablar del tipo de piel, y aquí vamos a ver cuál utilizar según nuestro tipo de piel y necesidades, para que sí o sí no tengamos ningún tipo de duda. En primer lugar, si tenemos una piel mixta, grasa, con muchos brillos, el mejor protector de todos ellos sería el primero que hemos visto, el ultrafluido, con un factor de protección solar de 50+. Por otro lado, si tenemos una piel normal a mixta, aquí también podríamos utilizar el ultrafluido, que he comentado que tiene color, que sigue teniendo una textura muy ligera, que también se podría adaptar bien a aquellas pieles más mixtas, pero que tiene un pelín más de cuerpo que la primera que hemos visto. Si tenemos una piel normal a seca, no muy seca, y buscamos realmente una acción antiedad, buscamos que en su fórmula exista algún activo con estas propiedades, sin duda alguna aquí tendríamos el tercer protector solar que hemos visto, el Age Repair, que realmente es el que mejor se podría adaptar a este tipo de piel. Por último, si tenemos una piel de normal a seca a muy seca, tendríamos que irnos a los 3 últimos protectores solares que hemos visto, el que tenía un factor de protección solar de 30 y de 50, y también, si tenemos las pieles sensibles, el que mejor se adaptaría sin duda alguna sería el último. Pasamos así a hablar de la siguiente categoría, una categoría muy interesante. ¿Cuál de todos ellos se podría adaptar mejor como base para el maquillaje?
Pues bien, aunque siempre tenemos la opción de utilizar el ultrafluido con color, si estamos buscando un protector solar que nos pueda hacer un poco esta base tipo primer, el ultrafluido primero contenía varias siliconas que podría ayudarnos a que nuestra piel quedara muy bien preparada tipo primer para poder aplicar a continuación nuestro maquillaje. Siguiente categoría, ¿cuál sería el mejor para pieles maduras? En este caso, sin duda alguna, sería el de Age Repair, el que contenía este péptido, que aunque lo tenga en una muy bajita proporción, la orientación es muy clara. En esta siguiente categoría vamos a hablar de simpleza. ¿Cuál tiene una fórmula más simple, una fórmula más básica? Ya hemos visto que los últimos tres tenían las fórmulas mucho más básicas que los tres primeros, pero en este caso tengo que decir que la fórmula más básica y sencilla y que menos activos contiene sería la específica para pieles sensibles. Y por último, y la categoría más importante y la que más dudas nos puede generar, ¿cuál es el mejor protector solar que podemos encontrar en Aldi? ¿Cuál es el más completo y cuál es el mejor relación calidad-precio? Pues para mí, en este caso, y teniendo en cuenta que no voy a elegir ninguno porque pueda tener ninguna propiedad un poco más innovadora, sino simplemente cuál de todos ellos, siendo un protector solar básico, cumple más con su función y tiene una textura que se puede adaptar mejor en general a ser utilizada de cara al verano, sería sin duda el primer protector solar que hemos visto, el ultrafluido, con un factor de protección solar de 50+. ¿Por qué? Porque tenemos este alto factor de protección solar, una fórmula sencilla que también tenía algunos activos interesantes, aunque en baja concentración, pero que tiene una textura de rápida absorción, que no deja brillos, y es cierto que en esta temporada de cara al verano se puede adaptar muchísimo mejor a un rango mayor de piel, y entiendo que muchas personas buscáis un protector solar que quede muy liviano en vuestra piel. Realmente todos ellos son muy económicos, pero este me parece que puede ser muy completo en general. Por supuesto, si tenemos una piel madura, me inclinaría por el de Age Repair, pero si estamos buscando un protector solar en general, un poquito multiusos en general, diría este. Además, también puede adaptarse bien como primer para poder aplicar a continuación maquillaje. Pero antes de terminar, quiero destacar el protector solar para pieles sensibles. Me ha gustado muchísimo que dentro de toda esta gama y de todas estas opciones encontremos un protector solar con una fórmula súper simple, sin perfumantes, sin ningún activo que pueda ser potencialmente irritativo y que se pueda adaptar también a este tipo de pieles. Me parece ideal y me parece que hace que toda esta gama de protectores solares sea mucho más completa. Por último y para finalizar, recordaros la importancia de utilizar siempre un protector solar en nuestra rutina diaria, sea verano, invierno, haga sol, esté nublado, siempre tenemos que utilizar un buen protector solar. Dicho esto, ya sabéis que existen diferencias entre los protectores solares que utilizamos para la playa, para la piscina y también los protectores solares de uso urbano. Cuando vayamos a utilizar protectores solares para ir a la playa o a la piscina, tenemos que buscar fórmulas que sean resistentes al agua, etcétera, porque vamos a estar bajo esas condiciones. Sin embargo, para el día a día, para ir al trabajo, etcétera, tenemos que buscar protectores solares urbanos. Y por supuesto, recordaros la importancia de reaplicar el protector solar cada 2 horas aproximadamente cuando estemos expuestos al sol, y por supuesto cuando nos bañemos, transpiremos, etcétera, tenemos que volver a aplicar nuestro protector solar, tanto en la parte facial como también en la corporal. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante, muy curioso y sobre todo de muchísima utilidad. Por favor, dejadme en comentarios si ya habéis probado los distintos protectores solares que podemos encontrar en Aldi, y si lo habéis hecho, ¿qué tal os han funcionado? ¿Os han gustado? ¿Se han adaptado bien a vuestras necesidades y a vuestro tipo de piel? Y ahora que habéis visto este vídeo y habéis visto todas sus diferencias, ¿cambiaríais el protector solar que estabais utilizando o realmente habíais elegido bien esta primera vez? Dejádmelo todo aquí en comentarios, y bueno, lo único que me queda deciros es daros las gracias de todo corazón por todo vuestro apoyo, vuestros comentarios. Muchísimas gracias. También bienvenidos y bienvenidas a todas aquellas personas que estáis empezando a formar parte de la familia Tiny. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Por supuesto, dejadme en comentarios más protectores solares u otros productos que os gustaría que analizara en el canal o incluso que hiciera comparativas, y nos vemos
muy pronto en próximos vídeos con más análisis, sobre todo también guías completas y rutinas para que sepáis cómo combinar toda esta gran cantidad de cosméticos que podemos encontrar y que se adapte bien a vuestro tipo de piel y a vuestras necesidades. ¡Hasta pronto!